Muy buenas tardes, el Señor les bendiga, les multiplique grandemente en este día la obra de sus manos. Él es el que está pendiente de ti y de mí cada día. Él nos cuida, nos protege. ¿A través de quién? De una persona muy importante, que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad o de triunidad. Quiero continuar con el tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a mirar otros dos atributos o funciones que tiene el Espíritu Santo. Y habíamos visto que Él era consejero, consolador, era el Espíritu de Dios, era el Espíritu del Señor, el Espíritu de verdad. Es aquel que es invocado. Ahora, como Espíritu, Él inspira, Él exhala, Él es hálito de vida, aliento de vida. Él es el Ruá del Padre. El Ruá es su Ruá. Vamos a mirar también, o miramos el día de ayer, que Él es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo vamos a mirar en el capítulo, lo vamos a ver en Juan 16:7. Ayer lo tocamos muy por encima. Hoy vamos a profundizar un poco más. Juanito, el apóstol Juan. Este no es Juan el Bautista, es Juan el apóstol. Nos está ilustrando las palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo estando aquí sobre la faz de la tierra. Y dice, pero ahora voy a leer Juan 16, el versículo 7 en adelante. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Queridos, el Espíritu Santo les diría a los discípulos en aquel tiempo lo que sucedería en el futuro. O sea, les revelaría su propósito y misión sobre esta tierra y su posición que enfrentarían y resultado final de sus esfuerzos. Esta promesa no la entendieron por completo hasta después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando recibieron el Espíritu Santo, les reveló verdades que describieron en los libros que ahora forman parte del Nuevo Testamento y que cada uno de nosotros tiene en sus manos. El Espíritu Santo aquí empieza a aplicar las verdades de Dios en la mente misma de cada persona. Así que si tú dices a mí nadie me va a convencer, o si conoces a alguien que conoció al Señor Jesucristo, lo aceptó en su corazón, y tú ves que empieza a cambiar, que está cambiando, que es otra persona, y la mayor parte de los amigos de la familia nos dicen, ya le lavaron el cerebro. Quiero decirte, amigos, sí,
Es un lavado de cerebro que lo hace no una persona, no un pastor. Es un lavado de cerebro que hace el Espíritu Santo, porque esa es su función, revelarnos a nuestra mente las maravillas de Dios y nos convence mediante justos y suficientes argumentos que somos pecadores. Cuando yo conocí al Señor, te conté ayer que duraba con una amiga horas hablando por teléfono en las madrugadas, finalizando la noche y las madrugadas hasta las 2, 3 de la mañana. Y que teníamos un deleite tan profundo de leer las Escrituras. ¿Por qué? No estábamos en ese momento, a esas horas, metidas en una iglesia. El pastor no nos estaba hablando de nada. Los líderes de la iglesia a la que asistimos no nos llamaban para decirnos nada. ¿Sabes quién estaba convenciéndonos y quién nos hablaba? El Espíritu Santo. Él nos hablaba las verdades y las maravillas de Dios. Él nos hablaba de lo que había venido a hacer el Señor Jesucristo. Y para eso para nosotros era una revelación profunda. Era algo que impactaba y cada vez sentíamos ese deseo y ese anhelo de seguir conociendo más y más y más. Para ese entonces nos leímos la Biblia en menos de 2 meses. Increíble. Hoy en día le dices tú a un joven, lee las Escrituras, o a alguna persona que te encuentre, y veo yo que hay como que no tenemos ganas. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te va a dar el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te va a decir todos los días, lee la Escritura, lee la palabra. ¿Y sabes por qué está tan interesado el Espíritu Santo de que tú y yo leamos las Escrituras y la palabra? Porque Él sabe que allí, en esa Escritura, está la verdad. Porque dice aquí que Él nos guiaría a la verdad. ¿A la verdad? ¿A la verdad de quién? A la verdad de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros. A la verdad de que nuestro Señor Jesucristo nos revelaba al Padre, nos mostraba al Padre. A la verdad de que era necesario que el Señor Jesucristo subiera al Padre, porque el Espíritu Santo era el que iba a quedar en su reemplazo. A todo eso está interesado el Espíritu Santo, de que nosotros lo conozcamos, de que nosotros leamos esto en la palabra. No voy a decirte que al principio no fue o fue fácil leer las Escrituras. No, habían cosas que no entendíamos. Pero ¿sabes qué pasaba? Le decíamos al Señor, ilústranos, muéstranos, enséñanos. Y Él lo hacía. Yo soy de la generación de creyentes que no tuvo necesidad de tener un maestro al pie. Alguien que le dijera, haz esto, haz aquello, mira por aquí, lee este versículo, lee esta palabra. No, queridos. Mi instructor, o nuestro instructor con la amiga que te cuento, fue directamente el Espíritu Santo. Fue Él directamente. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. No vendría. No era fácil que los dos estuviesen sobre la faz de la tierra al mismo tiempo.
Hoy en día quien se mueve sobre la faz de la tierra se llama Espíritu Santo. Él es el que te habla, Él es el que me habla, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta promesa no la entendieron por completo los discípulos en aquel entonces, hasta después de la muerte de Jesús, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Acordémonos del Pentecostés. Y el Espíritu Santo les reveló cosas maravillosas, grandes y poderosas. Estos en vivos que el Señor me ha permitido grabar para ti y para todo aquel que lo quiera ver días subsiguientes o próximos años, no sé. Estos en vivos tienen un nombre y se llama Yo seré tu Dios. En este gran tema de Yo seré tu Dios está uno de esos, es el tema de los nombres del Padre, los nombres del Hijo y ahora los nombres del Espíritu Santo y sus accionares en cada uno de esos nombres y su manera de presentarse al hombre con cada uno de estos nombres y la función que tienen cada uno de estos nombres. Y estamos mirando ya en este año comenzando todo lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo estudiemos y nos revele Él. Vamos a mirar Efesios 1, 13, 14. Quiero decirte, queridos, no es difícil. No es difícil. Es simplemente que dispongamos nuestro corazón. Debe haber una disposición. El hombre interior, nuestro yo personal, nuestro yo real, debe saber conectarse con la persona más importante de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque un día estaremos en su presencia. Debemos empezar a tener una amistad con nuestro Padre Dios. Por eso el Hijo nos revelaba al Padre. Y ahora su Espíritu nos revela, nos trae revelaciones poderosas del Hijo y del Padre. Dice en Él también, habiendo vosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Qué es esto? ¿Cómo así que sellados? Bueno, cuando hay una propiedad que le pertenece a alguien, debe llevar un sello, diciendo que esa propiedad es de esa persona. Como nosotros cuando recibimos en nuestro corazón al Señor Jesucristo, viene un sello que garantiza que le pertenecemos al Dios Todopoderoso y el enemigo no nos podrá tocar, el enemigo no podrá quitarnos ese sello. Cuando vino para mí ese sello, que es el bautismo en el Espíritu Santo, vino de una manera fuerte. Estábamos en una reunión y vino, no porque no lo conociéramos antes, como te decía, tuvimos el privilegio de poder experimentarlo, de poder acudir a Él para que nos enseñara, pero no conocíamos al Espíritu Santo. No lo conocíamos, solamente intuíamos que nuestro Dios nos hablaba, que el Señor Jesucristo llegaba, pero en realidad el que estaba hablando era el Espíritu Santo. Era necesario un bautismo, porque el bautismo del Espíritu Santo es con fuego. Ya nos habíamos bautizado por agua, pero se necesitaba el fuego de su presencia y el ser sellados con su Espíritu.
sellados con el espíritu de la promesa. El Señor Jesucristo lo prometió, que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Cuando eso ocurrió, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, donde nos habla de que el Espíritu Santo hizo una entrada estrepitosa cuando los 120 estaban en el aposento alto, esperando esa venida del Espíritu Santo. Hizo un estruendo tremendo, queridos. Tanto así que las personas que estaban en ese tiempo, en ese día específico, en la ciudad de Jerusalén, escucharon el estruendo. Yo podría imaginarme que ese estruendo vino como muchas aguas, como el escuchar la caída de muchas aguas. Y obviamente la tierra se estremeció, porque había llegado alguien importante y maravilloso a la vida del ser humano, representado en los 120 que estaban allí, los 12 apóstoles más otras personas que nos dice la Escritura que eran 120, hombres y mujeres. Y sobre todos ellos se derramó la presencia del Espíritu Santo en fuego, en llamas de fuego. Se derramó. Y dice la Escritura que comenzaron a hablar allí otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando tú y yo hablamos otras lenguas, son lenguas del Espíritu. El Espíritu tiene un lenguaje especial. Cuando hablamos con Él, hablamos de espíritu, el espíritu mío humano, conectado con el Espíritu Santo de Dios. Y comenzamos a hablar en otro idioma. En aquel momento, cuando los discípulos comenzaron a hablar en otro idioma, eran idiomas como los conocidos de la época. Y mucha gente entendía en su lengua las maravillas del Señor, porque comenzaron a hablar en esas lenguas conocidas, pardos, medas, de Seleudocia y muchas lenguas extranjeras conocidas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu necesitaba que todos entendieran y comprendieran las maravillas que Dios hacía y las maravillas que vino a hacer el Señor aquí en la tierra y las maravillas que vino a hacer el Espíritu Santo aquí. Y se hizo notorio a todos los que estaban allí presentes cuando Pedro se levantó y empezó a hablar las maravillas de Dios. Ya a dar el primer mensaje que en su vida antes no lo había hecho. Maravilloso eso, ¿no? El Espíritu Santo es la garantía de Dios para que sepamos que le pertenecemos y que Él cumplirá lo que ha prometido. El Espíritu Santo es como un anticipo, un depósito, la firma que valida un contrato. Su presencia en nosotros demuestra la autenticidad de nuestra fe. Comprueba que somos hijos de Dios y nos garantiza la vida eterna. Su poder nos transforma y los resultados son tan solo una muestra del cambio total que experimentamos de la eternidad o en la eternidad. Queridos, el día de mañana tú y yo vamos a ir a la presencia del Padre. Un día salimos de esta tierra, pero tendremos que ir a la presencia del Padre. Y Él nos conocerá porque el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha puesto su sello, la firma que garantiza que volvemos a su presencia. Por eso el creyente sabe que un día que parta a este mundo va a volver a los brazos del Abba Padre. El creyente va a saber eso. Sabe que tendrá garantizada esa vida eterna.
una maravillosa. El Espíritu es el sello de Dios sobre el pueblo. Ese sello es su derecho sobre nosotros como su propiedad. El regalo del Espíritu Santo a los creyentes es el depósito inicial de nuestra herencia celestial, que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Él hizo esto. Esto es grandioso, amigos. Esto es grandioso. Voy a mirar que el Espíritu Santo también es guía, nuestra guía. Juan 16:13. Juan 16:13. Ya lo habíamos leído, pero quiero volver ahí. Dice: pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad. Él es nuestra guía. Él es el que está ahí. Él es el que nos lleva, nos llena. En 2 Corintios, el capítulo 1, verso 21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. El Espíritu Santo garantiza que le pertenecemos, que recibimos todos sus beneficios. Y Efesios 1, 13, 14, ya lo habíamos leído, pero quiero comentarlo nuevamente. Efesios 1, 13, 14 nos dice de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Aquí ratifica nuevamente que Él es el que nos ha sellado con el Espíritu de la promesa. El gran consuelo y poder que da el Espíritu Santo en la vida es un anticipo o un adelanto, las arras. Cuando una pareja se casa, llega el día del matrimonio, ¿cierto? Y se ha tomado como costumbre esta parte. El esposo le entrega unas arras a la esposa. Yo tengo mis arras desde el momento de mi matrimonio, significando con eso que le está dando un adelanto de la vida que le va a ofrecer. Mire qué tan lindo eso en el matrimonio. Unas arras que le entrega el esposo a la esposa, a la que va a ser su esposa. Y le entrega esas arras como diciéndole: te entrego esto como parte de la promesa que te voy a cuidar, que te voy a dar todo lo que tú te mereces. Como parte de la promesa, esta es la cuota inicial de lo que vas a recibir mientras estás conmigo. Qué maravilloso eso. Las arras son unas moneditas pequeñas, pequeñísimas, de un tamaño de una moneda de 50 pesos hoy en día, pero más pequeñas. En aquellos tiempos antiguos daban esas arras en los matrimonios y eran en oro. Se dicen que eran 12, no sé si hay más. 12 arras, como que una para cada mes. Todo eso tiene un significado profundo, queridos. Y si lo aplicamos de acuerdo a lo que es la Escritura, a lo que dice el Espíritu, es que cada mes va a estar contigo, va a estar conmigo. Esas son las arras del Espíritu, prometiéndonos su presencia, que camina con nosotros día a día.
que cada mes, de los meses que hay en cada año, Él estará ahí, garantizando su promesa, garantizando de que no estamos solos, garantizando de que Él se comprometió a darnos todo lo que da un esposo. Él se comprometió a sustentarnos, a guiarnos, a enseñarnos, a educarnos. Él se comprometió a mostrarnos al Padre, a mostrarnos al Hijo y a mostrarse a sí mismo. El Espíritu Santo es tan hermoso que con estas arras que el Padre nos dio a nosotros, nos da a cada creyente, el Padre está garantizando nuestra vida, nuestro trasegar por esta tierra. Que aunque tengamos aflicciones, acuérdate de las arras. Y queridos, esto que te estoy diciendo en estos momentos es un pan que acaba de bajar del cielo. Está bajando en este momento la revelación del Padre. Las arras que nos dio con su Santo Espíritu es garantizándote que Él está ahí todos los días, que Él proveerá el maná cada día, que tú estarás bajo un cuidado protector de la presencia del Espíritu Santo, que esas arras garantizan que tú las tienes, que están en tu corazón, garantizan un cuidado poderoso del Padre hacia ti y hacia mí. Son las arras del Espíritu Santo que Él nos regaló. Cada que una persona, un ser humano, se encuentra con la persona del Espíritu Santo, Él se compromete con esa persona. Es un compromiso, como el compromiso en un matrimonio. Cuando ese novio está desposando a esa novia, le dice: te doy estas arras porque no te va a faltar nada. Estas arras indican que yo cuidaré de ti, que yo te protegeré, que yo te enseñaré, que yo te guiaré. Eso es el Espíritu Santo. Está maravilloso que el Padre nos dio su Espíritu para todo eso. Fue dado, fue un regalo que llegó del cielo. Por lo tanto, no podemos contristar esa persona tan preciosa en nuestra vida. No podemos engañar al Espíritu Santo, porque lo conoce todo, lo sabe todo de ti y de mí. No podemos ensuciar su nombre. No podemos ignorarlo. Porque así como una esposa no puede ignorar a su esposo, nosotros no podemos ignorar al Espíritu Santo. No lo podemos ignorar. Porque Él es las arras, lo que vamos a vivir en una eternidad con el Padre. Es lo que llegó, el pan que descendió del cielo junto con nuestro Señor Jesucristo. Pero es que este es el sello. Es las arras para guiarnos a un caminar con nuestro Dios. Que muchas veces, no te voy a decir que el caminar es fácil, no es fácil. Porque este mundo bombardea demasiado. Entonces este caminar no es fácil. Es un caminar día a día con la persona del Espíritu Santo. ¿Que fallamos? Sí. Todos los días fallamos de una u otra manera. ¿Que pecamos? Sí, todos los días. Pero el Espíritu Santo está allí para corregirnos y volvernos al camino. Eso hace las arras que nos dio nuestro Padre con el Espíritu Santo.
tremendo. Si tú supieras o pudieses percibir esos destellos de gloria del Espíritu Santo, no nos importaría nada en este mundo. Quiero contarte una experiencia. Yo llevaba ya como unos 3 años, digamos, sí, 3 años, en la iglesia donde estaba estudiando en el seminario, con mi amiga también, porque todo lo hacíamos en conjunto, ella y yo. Y nos apoyábamos la una con la otra. Y cualquier cosa que hubiese, si ella se enteraba que había algo, me lo contaba a mí y las dos corríamos hacia allá. Porque era tanta nuestra necesidad de conocer a nuestro Dios, que en todo lugar donde nos decían había un seminario, había una enseñanza, había que hacer esto, ahí estábamos nosotros, sin poner un pero ni hacer un reclamo. De ese tipo y de esa generación vengo yo. En ese tiempo vino de invitado un gran hombre de Dios americano de raíces judías, y vino porque fue invitado por el pastor que estaba a cargo de la iglesia en la que nosotros nos congregábamos. Y hubo un mover grande. Se invitó a todas las iglesias de la ciudad que estaban en ese tiempo. Las iglesias no eran muy grandes. En donde yo estaba era una de las grandes en ese tiempo. Y se invitaron a más iglesias y bueno, vinieron muchos pastores. El lugar quedó pequeño, queridos, porque todo el mundo tenía una sed especial, no de conocer al hombre que venía, sino de lo que había en él para nosotros, lo que iba a mostrarnos, a regalarnos. Quiero decirte que hubo que sacar sillas a la calle y colocar como un televisor, porque no habían pantallas en ese momento, sino colocar un televisor para transmitir lo que estaba sucediendo adentro. Eso fue tan glorioso, queridos. Comenzó la reunión. El Espíritu Santo desde el primer momento se empezó a sentir. Llegó a tal punto la adoración, la presencia, no la persona que había venido, no, era la presencia del Espíritu Santo, que literalmente llenó ese sitio, lo llenó completo de Él. Empezamos a sentir voces que adoraban con nosotros y todos supimos que eran ángeles que adoraban con nosotros. Exaltaban al Dios Altísimo. Todos estuvimos en un mismo espíritu. Ahí es cuando el Espíritu Santo se unifica a Él mismo y exalta al Padre. Era la primera vez que sentíamos algo así en una forma grande, poderosa, porque lo habíamos vivido, esa experiencia, en un lugar más pequeño, como te conté ayer. Pero esta otra era más personas, el mismo Espíritu convocando a ese lugar a las personas. Y no era por el predicador que había sido invitado. No, porque ni siquiera él había intervenido en ese momento. Él no había hecho nada, simplemente estaba ahí. Y estaba igualmente adorando con nosotros al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo se glorificó en esa reunión de una manera tremenda. Comenzaron a suceder milagros sin que nadie tocara a nadie. Comenzó el Espíritu Santo a dar una convicción tan plena de su presencia.
que, como decía, esa casa se llenó tanto de la presencia del Señor, que afuera pasaban personas que no eran creyentes y caían bajo esa unción del Espíritu Santo. Literalmente sentían el golpe del Espíritu Santo, sentían esa potencia, y la gente empezaba a llorar y no sabía por qué. Unos reían, otros lloraban, otros adorábamos. Yo estaba como en la segunda fila de las sillas que habían frente a la plataforma, y de un momento a otro todos caímos bajo la unción del Espíritu Santo. Nadie estaba tocando a nadie, pero todos caímos como cuando caen fichas de dominó que se colocan en cierta manera y todos van cayendo. Así caímos, de esa forma. No entendíamos qué pasaba, solo que no queríamos salir de esa presencia. Queridos, el predicador vino, dijo 2 palabras, y eso fue todo, porque la presencia del Espíritu Santo tomó esa reunión. Pero fue una reunión que todos los que estuvimos allí, al día de hoy, todos sabíamos que era el Espíritu Santo en una manifestación tan gloriosa, tan poderosa, que los que estaban enfermos salieron sanos, que los que estaban con necesidades les fue quitada su necesidad, que los que estaban tristes salieron felices. Hubo una restauración, y vino después de eso un mover grande en esa iglesia y en las otras iglesias de las personas que habían estado allí. Eso fue un mover muy, muy glorioso, muy hermoso. Era la primera vez que veíamos una manifestación tan grande con tantas personas, la primera vez. Y a eso nos invita, esas son las arras del Padre para nosotros. Y a eso nos invita el Señor, a estar en esa presencia maravillosa. Ahora voy a leer algo más. Segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de Dios para lo que vendrá. Su obra actual en nuestra vida nos asegura que el proceso de sanidad quedará totalmente completado en la presencia de Cristo. Cada vez que el Espíritu Santo le hace recordar las Escrituras, lo convence de pecado, lo frena de alguna conducta egoísta o lo impulsa a amar. Usted tiene una prueba de que Él está presente. En su interior, el Espíritu está obrando el proceso de transformación. Sea que usted lidie con dolores, molestias o incluso con alguna discapacidad, confíe en Dios, porque la renovación total de su cuerpo y el alma ya está en marcha. Ya está en marcha, queridos. Las arras de su espíritu están en marcha. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Pero lo recuerda el Santo Espíritu de Dios. Él no lo recuerda a nosotros. Y en Efesios, cuando nos dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es ahí donde nuestro Padre Dios nos muestra, nos dice: fuiste sellado, nadie te podrá arrebatar de mi mano. No temas,
no temas. Todo sucederá, todo acontecerá en el momento preciso, conforme a la gracia que nos fue dado a través de las arras de su Espíritu. Queridos, si realmente supiéramos, si realmente entráramos en dimensiones profundas, cuántas cosas no experimentaríamos de nuestro Espíritu Santo, de nuestro Dios. Hay cosas que no las experimentamos porque no nos tomamos el tiempo para estar con Él. Hay situaciones que vivimos fuertes porque no estamos atentos nuestros oídos para escucharlo a Él. Y nosotros somos los que ponemos la barrera. No, es que yo no voy a esa iglesia. No, pero es que ¿qué me va a decir ese pastor? Yo te invito a que vayas a algún lugar y te congregues. No mires la persona que está allí predicando, sino que ve para sentir al Espíritu Santo. Ve para que el Espíritu Santo te empiece a guiar, te empiece a enseñar. Camina contigo. Ve para que todo tu entorno sea cambiado y transformado. No vayas esperando que el pastor te va a ayudar, te va a dar, te va a ayudar a salir de la situación. No, no funciona así. ¿Sabes por qué no funciona así? Porque nuestro Padre Dios es celoso y Él no quiere que nadie se lleve su gloria. Y si el pastor empieza a darte y empieza a ayudarte económicamente o buscándote trabajo, lo que sea, ¿sabes quién se va a llevar la gloria? Ese pastor. Y no es así. El Señor necesita que Él sea glorificado siempre. Al que te formó, al que te hizo con sus manos, al que sopló ese espíritu, hálito de vida en tu vida hasta el día de hoy. A Él sea la gloria, el poder y la alabanza por siempre. Padre, te doy gracias en esta hora, porque nos has dado las arras de tu espíritu, porque nos has adelantado un poquito de lo que hay en tu reino, en tu gloria. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder mantenernos y sostenernos en este mundo caótico, en medio de toda dificultad, en medio de toda necesidad. Tú estás ahí. Tú nos guías a toda la verdad. Muchas gracias, Padre. Gracias por darnos esas arras maravillosas de la persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que conoces a cada persona que está aquí detrás de este en vivo, de esta pantalla, puedes convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Habla a cada corazón. Muéstrale quién eres tú. Yo estoy tratando, Señor, de hablarle de alguien maravilloso que yo conozco, pero solo tú lo puedes hacer. Mi función llega hasta aquí. De aquí para allá eres tú el que lo harás. De aquí para allá eres tú el que te llevarás la gloria, no yo. Yo solamente he tratado esa tarde de impartir una enseñanza para que cada uno anhele conocerte, para que cada uno anhele estar contigo, para que cada uno desee como nunca tu presencia y desee conocer a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Pero esa es tu función, Señor, no es mía. Así que te los entrego, los pongo en tu mano a todos los que puedan ver este en vivo. Es más, pongo este en vivo en tus manos para que tú toques a cada persona que tú quieres que sea tocada por tu Santo Espíritu. Este en vivo está en tus manos, Espíritu Santo, para que tú puedas convencer a cada persona
de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Séllalos a todos los que puedan estar mirando, séllalos con tu Santo Espíritu. Y que las arras que eres tú sean depositadas en cada corazón para que puedan empezar a vivir una vida contigo. Gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu vida y en tu casa paz. El Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. El Señor bendiga tu arteza de amasar y traiga una bendición apretada, remecida y rebosante. Muchas bendiciones, queridos. Mañana es otro día con la preciosa persona del Espíritu Santo. Pero empieza a pedirle al Señor desde este mismo momento que te enseñe quién es Él, que te muestre quién es Él, que diga, que sepas que Él está caminando contigo día a día. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, enséñame todo lo que tú quieras enseñarme. Y no pongas queja, solamente dale gracias. Por este año nuevo que comenzó, año 2024, gracias por todo lo que no pudiste hacer el año pasado. Dile gracias, Señor. Si perdiste alguna persona de tu casa, dile gracias, Señor. Gracias. Solo dale gracias. Él sabrá la razón por la cual se llevó a tu familiar. Él sabrá. Pero dile gracias. No lo entiendo, pero te agradezco por el tiempo en que me dejaste disfrutar de esta persona aquí en la tierra. Te doy gracias. Y no es mío, te lo entrego. Es tuyo, te pertenece. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Bueno, queridos, mañana estaremos viéndonos nuevamente. Mañana estaremos nuevamente con la persona más importante que hay sobre la faz de la tierra, que no es ningún gobernante, que no es ningún presidente, no es nadie de ellos. El Espíritu Santo. Muchas bendiciones, queridos. Dios te bendiga.